del director Ramón Rodríguez, pues presentar excusas. Como se les manifestó, está en una agenda como presidente, entonces pues bueno, no fue posible su presentación. Pero aquí estamos, por supuesto, muy atentos a estos espacios que son supremamente importantes para el acceso a la población víctima, pues del derecho que tiene que ver con generación de ingresos. En este sentido, si quieres pasa por favor la primera diapositiva. Queremos presentarles a ustedes pues un contexto general que venimos trabajando desde la Unidad para las Víctimas. Por supuesto, como lo decía al inicio, destacamos el desarrollo de la iniciativa que nos convoca hoy, gracias a la alianza entre el Servicio Público de Empleo y la OIM para incidir en la inclusión laboral de 1.300 personas víctimas. Es importante, como lo indicaba, conocer el contexto. Para agosto de 2020 se encuentran registradas en el Registro Único de Víctimas 9.041.300 víctimas únicas individuales, es decir, el 18% de la población. Asimismo, 784 sujetos de reparación colectiva, entiéndase por dimensión colectiva, pues todas las comunidades campesinas, barriales, comunidades y pueblos étnicos u organizaciones, grupos y o movimientos sociales. De estas víctimas, históricamente se han indemnizado 1.073.871 víctimas administrativa y judicialmente por un valor cercano a los 7,31 billones de pesos. De estas víctimas, 173.378 víctimas por un valor cercano a 1,48 billones de pesos. Se han indemnizado durante el gobierno actual. Como lo hemos resaltado en los diferentes espacios, ha sido un histórico en el tema de indemnización por parte del gobierno. 114.731 víctimas de estas indemnizaciones se han otorgado a personas mayores de 74 años durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y julio de 2020. Asimismo, durante este periodo en atención psicosocial hemos atendido 79.806 víctimas en el marco de la medida de acceso a la medida de rehabilitación, es decir, de las 248.950 víctimas se han acompañado históricamente. Es importante, pues, por supuesto, resaltar la importancia de la rehabilitación psicosocial y el impacto que tiene en la construcción del proyecto de vida de las víctimas para el desarrollo adecuado de iniciativas productivas que incluyen la inclusión laboral. Como ustedes saben, pues obviamente las víctimas en el marco de su historia es muy importante resaltar el tema del acompañamiento psicosocial porque esto fortalece sus capacidades. Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un ejercicio muy en apoyo, por supuesto, con las líneas del Ministerio de Salud, pero que acompaña a las víctimas en este ejercicio y que permite su inclusión laboral. En este sentido, se manejan algunas líneas de productividad que están relacionadas directamente con la contribución a la reparación de las víctimas. Como contribución de la prevención, desde el 2012 se han apoyado proyectos agropecuarios que han estado orientados a contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la población, fortaleciendo su capacidad de respuesta. Se les entrega, pues obviamente, insumos que permiten pues generar ingresos para ellos, como han sido semillas, herramientas, alevinos y entre otras que se entregan, por supuesto, para su crecimiento laboral, que sirven como una transición de un proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo. Esto se ha hecho en el marco de una inversión de 8.487 millones de pesos. De estos, cerca de 3.392 millones de pesos se invirtieron en el periodo de agosto de 2018 y diciembre de 2019, en el cual se desarrollaron alrededor de 65 proyectos. En el marco también de los proyectos de retornos y reubicaciones, se apoyan a líneas productivas víctimas sujetos de este proceso. Durante este presente gobierno se han acompañado 7.140 hogares a través de la implementación de los planes de retornos y reubicación formulados conjuntamente con las comunidades, de los cuales 277.897 hogares han sido acompañados históricamente. Por supuesto, el impacto que deja el conflicto sobre las personas hace que sea más imperativo la inclusión social y que este sea un eje fundamental en la reparación de las víctimas, toda vez que genera capacidades que contribuyen en la superación de la situación de vulnerabilidad existente, permitiendo que sean superados los impactos relacionados con las pérdidas de sus entornos familiares y sociales, así como las pérdidas relacionadas con las actividades productivas que se venían desarrollando. A través del último ejercicio que realiza la Unidad para las Víctimas como la medición de la situación de superación de vulnerabilidad primer semestre del 2020, se constata que de las víctimas y registradas 7 millones, de las 7.393.000 víctimas, 906 evaluadas a 31 de diciembre de 2019, 1.813.644 superaron la situación de vulnerabilidad. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que avanzaron en el cumplimiento de los derechos
que tenemos como identificación, salud, atención psicosocial, educación, alimentación, vivienda, reunificación familiar y, por supuesto, generación de ingresos. En el marco de generación de ingresos, pues encontramos todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral. Si bien la meta periódica que tenemos para este 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo era de 250.000 víctimas, con esta cifra que les he expuesto ya se superan 324.299 para un cumplimiento del 129,72% en esta vigencia y de 32,43% de la meta correspondiente al cuatrienio que tenemos para superar la situación de vulnerabilidad de 1 millón de personas. Por eso es tan importante destacar la inclusión laboral como factor fundamental en la situación de superación de vulnerabilidad, toda vez que el acceso a la generación de ingresos pues, nos permite, como ustedes bien lo saben, garantizar el acceso a otros derechos, tales como la alimentación y la vivienda. La unidad permanentemente ha venido consolidando un modelo de desarrollo de alianzas estratégicas en el entendido de que las mismas nos van a permitir apoyar el fortalecimiento de iniciativas productivas y, por supuesto, la vinculación laboral de las víctimas. Estas alianzas son una unión de personas, empresas, países, mediante las cuales damos un compromiso de ayuda, un apoyo mutuo para lograr un fin determinado con beneficios similares para las partes que las conforman. ¿Cómo hemos desarrollado desde la Unidad para las Víctimas? Pues hemos planteado objetivos específicos, como son consolidar una apuesta de valor que oriente la estrategia de creación de alianzas desde la Unidad para las Víctimas. Nosotros venimos, por supuesto, trabajando siempre en el fortalecimiento de alianzas estratégicas que se dirijan hacia la inclusión laboral. Definir un plan de trabajo con líneas estratégicas encaminados a la creación de alianzas, consolidar un portafolio de oferta institucional, unas líneas de acción específica que den respuesta a las necesidades de la unidad para las víctimas para la creación de alianzas estratégicas. Fortalecer los conocimientos y capacidades de la unidad para las víctimas encaminadas a la generación de alianzas estratégicas. Esta estrategia tiene como eje transversal el valor compartido. Este concepto, pues ustedes saben, es una nueva filosofía empresarial que no solamente se limita a la generación, sino que trasciende hacia la responsabilidad social que deben tener las empresas y que plantean esa necesidad de que las organizaciones no solamente piensen pues en la generación del ingreso como tal, sino que se tenga una sostenibilidad social y ambiental por parte de cada una de ellas. Es importante mencionar que estas estrategias con el sector privado pues siempre se hacen y buscan aplicar no solamente desde el punto de vista de la filantropía, sino que también, por supuesto, garantice continuidad de procesos y apoyos a largo plazo en la construcción e implementación de proyectos que aporten a los objetivos relacionados con la reparación de las víctimas. En ese sentido, nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de generar alianzas, como lo indicábamos, hemos buscado unas líneas de intervención que nos busca articular de manera conjunta todas las metas digamos, del Plan Nacional de Desarrollo, de manera como Estado, como gobierno, cómo podemos llegar. Y efectivamente hemos fijado estas líneas de intervención, que es armonizar y fortalecer las iniciativas PEDET de manera articulada con la Consejería para la Estabilización y Consolidación. En el marco de esta estrategia, pues articulamos alianzas estratégicas que van encaminadas al encadenamiento productivo y a la empleabilidad inclusiva. También tenemos plataformas para visibilizar y posicionar a la entidad. Con las plataformas para la visibilización y posicionamiento de la unidad para las víctimas se busca pues que haya participación en espacios como estos, foros, conversatorios, congresos del sector privado, buscando incentivar, por supuesto, de las alianzas estratégicas y posicionando a la población víctima como un eje fundamental en toda la estructura de inclusión laboral. Esto tiene que ver con el objetivo, por supuesto, de que conozcamos acciones y resultados y podamos mostrar en los diferentes espacios desde la Unidad para las Víctimas cómo se han logrado, cómo ha habido proyectos exitosos de esta manera. También en esas líneas de intervención buscamos encadenamientos inclusivos de unidades productivas, es decir, cooperativas, asociaciones de población víctima, la cadena de valor de empresa. Son proyectos de fortalecimiento que buscan efectivamente proveer de materias primas a las empresas en el mediano plazo. En otras palabras, pues añadir en la cadena de valor de las empresas, pues las unidades productivas que tengamos identificadas de la población. Es importante tener en cuenta que el acceso a un empleo digno para las víctimas debe incluir la toma de conciencia de los empresarios y por eso creemos fundamental estos espacios, porque es importante identificar las altas capacidades de la población víctima en trabajos, como lo decías, un poco en la intervención anterior, pues resaltar, por supuesto, que la población víctima está en condiciones de desarrollar trabajos tanto calificados como no calificados y asimismo concientizar a los empresarios que su contribución al vincular a la población víctima pues tiene que ver con la construcción de paz
y lo más importante, que tiene que ver con soluciones de alto impacto y de largo plazo que permiten que las víctimas sean incluidas socialmente a través del acceso al empleo. En la unidad hemos encontrado que las víctimas tienen gran capacidad de resiliencia y por lo tanto se pueden vincular, su vinculación laboral tiende a tener un mayor nivel de permanencia en sus lugares de trabajo. Asimismo, la capacitación a los empresarios sobre los beneficios tributarios que tiene la contratación de las víctimas. Por ejemplo, tienen una deducción del 200% de pagos laborales a mujeres víctimas de la violencia comprobada. Tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable, desde que exista la relación laboral y hasta un periodo de 3 años. También tienen un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios en los aportes para fiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento en procesos de reintegración o en condición de discapacidad, entre otros incentivos dispuestos que permiten que los empresarios puedan ser motivados a la contratación formal. Por eso es tan importante la divulgación y la capacitación a los empresarios de los beneficios, no tanto de beneficios tributarios, por supuesto, pero también el impacto que tiene la contratación de la población víctima. A largo plazo tenemos retos relacionados con la transformación, actualización tecnológica y diversificación para desplazar el empleo de las actividades de bajo valor añadido a las de mayor valor añadido. Y por supuesto, de la mano con la mayor cualificación de las víctimas a través del acceso a programas de formación ocupacional como medidas de asistencia y formación superior como medidas de reparación, así como coordinar con entidades responsables como la Unidad de Servicio Público de Empleo, el SENA, el Ministerio de Trabajo y Prosperidad Social, el impulso de programas que aportan a la empleabilidad. Finalmente, hemos venido realizando las siguientes acciones que creemos necesarias para la promoción de la inclusión laboral de las víctimas, entonces visibilizando, como lo indicábamos, las buenas prácticas de las empresas que realizan la vinculación de las víctimas a través de empleos dignos, fortaleciendo esquemas de articulación interinstitucional con las entidades del SNARI para la empleabilidad. Desde la Unidad para las Víctimas hemos permanentemente tratado de articular y estamos fortaleciendo la articulación de las entidades con el fin de generar esas cadenas, como lo indicábamos al principio, para el tema de SCB, porque creemos que es fundamental superar el derecho de generación de ingresos, porque eso va a permitir que la reparación de las víctimas sea de una manera mucho más integral, promoviendo que los procesos de acompañamiento en el marco de la entrega de medida de indemnización se pueda fortalecer la educación financiera que suscite que las víctimas hagan una inversión de sus recursos de indemnización en procesos de empleo y productividad. Entonces también invitamos a la población víctima en los procesos que se tienen de acompañamiento de la inversión adecuada de recursos a que permanentemente invierta sus recursos, sea, digamos, como lo indicábamos, en procesos de productividad o en empleo. Entonces, también para que se capaciten. Entonces, si existe efectivamente la posibilidad de capacitarse para poder acceder a un empleo, en los espacios que tenemos desde la Unidad para las Víctimas, siempre tratamos de dirigir a la población y acompañar a la población víctima hacia allá. Por supuesto, también estamos promoviendo la vinculación laboral desde lo local. En un contexto más inmediato, las víctimas pues tienen opciones de acceso a empleo formales, tratando de fortalecer pues nuestros lazos con las entidades territoriales y buscando ese encadenamiento. Fortaleciendo la cobertura de las estrategias de atención psicosocial, para nosotros es fundamental lograr una adecuada recuperación emocional de las víctimas para que ellos puedan continuar en la implementación de las demás áreas de sus proyectos de vida y articular con el sector social y privado a través de alianzas estratégicas para acceder a sus ofertas en temas de generación de ingresos. Pues cada día vamos avanzando en ese ejercicio de fortalecer esas alianzas con la Unidad para las Víctimas para vincular a la población, promover el acceso a la preparación de las víctimas en habilidades blandas para mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales para la inclusión de ejes en sus planes de desarrollo y planes de acción territorial que nos van a permitir garantizar a las víctimas programas de formación para el trabajo y, por supuesto, un apalancamiento laboral. Esto finalmente para decir que desde la Unidad para las Víctimas apreciamos y valoramos absolutamente estos espacios que consideramos visibilizan toda la gestión que como coordinadores y articuladores del sistema realizamos y que estamos prestos desde la unidad para fortalecer estos programas y, por supuesto, mejorar de manera continua en beneficio de la población víctima. Muchísimas gracias.